alterna. Después, hablando sobre el tema del circuito RL, el método de la componente indeterminada para el desarrollo de obtener el valor de la corriente en la gráfica que habíamos visto anteriormente, y el caso de calcular la tensión en la bobina y la tensión en el resistor, lo que se refiere a de fase y lo que se refiere a la fase de inicio del circuito, en el momento que tomo la onda. El método de los coeficientes indeterminados, que para el otro método, que básicamente como se utiliza en el RLC, yo se lo incorporé en el RL y en el RLC para que se vayan adornando con los métodos para resolución de ecuaciones diferenciales. Y después hice estos ejercicios que, bueno, no son complicados, pero vamos a ponerlo en 125. Que a veces dice, un voltaje está expresado. Esto es básicamente para el conocimiento de los parámetros que intervienen en una ecuación. En este caso, una fuente de tensión BDT de 20 coseno de 4 pi más 60 grados, determina el valor de la tensión para T igual a 0, el valor máximo de BDT, el periodo de la onda, la frecuencia y la frecuencia angular en radianes por segundo. ¿Cuál es el ángulo de fase inicial y el ángulo de fase respecto a la onda seno de 4 pi T? Entonces, la solución al problema en cuestión es como para que se vaya afirmando un poco más sobre la ecuación en función del tiempo. Está bien, está bien. Entonces, la tensión para T igual a 0, el valor máximo, porque por ahí el valor eficaz, el valor máximo lo confunden, más si están con problemas con el electrotecnia 1. Entonces, el periodo de la onda, la frecuencia angular, el ángulo de fase, iniciar el ángulo de fase respecto a seno de 4 pi, que dice. Después tendría, esto se corre, una corriente está expresada por la ecuación I de T5E a la menos T sobre 2, seno de 2 pi T más 45. Escribir el valor de la corriente para T igual a 0 y T igual a infinito. Indica el periodo de la onda, la frecuencia y la fase en T igual a 0 representa la forma de la onda. La respuesta, evidentemente para T0, ¿cuánto vale? Para T infinito y el periodo, la frecuencia y el ángulo. Y después tenemos el circuito en cuestión, que es el que estuvimos viendo recién. Pasa que acá se pasa rápido. Y después tengo otro ejercicio más que cambia los valores. Esto lo podemos ver también en lo mismo. El desarrollo, y acá lo único que cambia es que tengo, vamos a poner 102, cambia los valores de la resistencia de la bobina. Entonces lo que vamos a hacer, ya que estamos con los alumnos presentes, fundamental, me voy a venir el programa del aula Mauson, lo voy a poner acá al ladito para que no me... Dice, el valor de la tensión es 70, son valores eficaces, 70,7 voltios, la frecuencia es 60 Hz, el ángulo, ya me está dando un ángulo acá, 30 grados, el valor de la resistencia es 100 ohms, no, 1000, no, y el valor de la inductancia es 0,5. Entonces acá tendríamos que ver, como vemos, no tenemos
un valor determinado de ángulo, ¿no? Dice, conecto el circuito en un ángulo de cierre de 30 grados. Tendré que calcular acá el valor para que no tenga transitorio y el valor que tenga, para que tenga máximo transitorio. Sería... Se representa de la misma forma y bueno, tendría que calcular el valor que tengo que tener para no tener transitorio. Vamos a bajarlo acá. Entonces el ángulo es 62 grados, según lo que dice acá, 100. Entonces me vengo acá y 62 grados. Con 62 grados para este valor de tensión, de esta frecuencia. Ojo al hilo, porque si cambia la frecuencia, ¿qué me va a cambiar? Me va a cambiar el XL. Entonces, para la frecuencia, para el ángulo, la tensión, la resistencia y la inductancia, para esta carga particularmente, y a la frecuencia en cuestión de la línea, del circuito de la red, no tengo transitorio. Y para tener transitorio, ¿qué valor tendría que cambiar en alfa? Que acá lo llama alfa, nosotros le llamamos gamma, es lo mismo, alfa, gamma. Menos phi. Phi es el desfasaje entre tensión y corriente, eso está claro. Entonces tendría que colocar más 90 o menos 90. ¿Está bien? 152. Y era, sería menos 62. Y menos 90. Serían 28, menos 28. Para tenerlo más representativo al circuito. Y acá, bueno, tengo un poquito más de inductancia, pero tengo más valor de resistencia. Yo quería jugar un poco a ver si podía manejar. No importa, en este caso tengo el máximo transitorio. 5,00 sería el valor de la inductancia. Evidentemente que tengo un circuito, escuchen bien, un circuito RL con características inductivas. El valor de la reactancia inductiva es mucho mayor al valor de la resistencia del circuito. Por lo cual voy a tener lo que habíamos analizado recién. Por eso hacía referencia recién antes de que el ingeniero escriba nos diera la respuesta a un circuito puramente inductivo, más la tendencia a ser inductiva. Entonces llega el valor de 0,05 amperes con respecto al primer pico de la primera semionda, casi llega a 0,8, 0,9. Vamos a ver si lo podemos llegar hasta este valor. Eso es lo que se puede ver en un circuito RL con característica inductiva. ¿Está bien? Para la misma, pero vamos a tratar de poner acá los 62 grados, me parece que. Lo mismo, sigo con un pico. Vamos a ponerlo por acá un momento. En el caso particular, tenía 0, antes la roja, 0,5 y ahora tengo 0,75, 0,65 más o menos. ¿Qué es lo que me ha cambiado ahí? Estoy modificando el ángulo, que sería, me estoy acercando o alejando del ángulo phi. Los fasores entre la tensión y la corriente, de acuerdo a la conexión, me estoy acercando, me estoy alejando, por eso tengo o no tengo
reacción de la bobina. No sé si quería agregar alguna otra cosa. No, está bien, profe, está bien. Todos los ejercicios son similares. Los Sí, sí, primeros está bien, era está para bien. saber lo que es valor máximo, valor eficaz, el ángulo, el desfase y demás. Y después todos los ejercicios cambian nada más los valores, pero en realidad el concepto de lo que a nosotros nos interesa es qué sucede para un determinado valor de conexión, de ángulo de conexión predeterminado, si puedo conectarlo con máximo transitorio o sin transitorio. Aparte de la ecuación de la corriente forzada, ya la corriente de Newton 1. Han hecho el año pasado un montón de problemas. Lo que se le agrega ahora es la ecuación de la componente natural, a la cual la vamos a tener que determinar haciendo, ya sea condiciones de contorno o condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos ahora es sumar de lo que ya saben del año pasado, del Newton 1, la parte de la componente natural, para que dé la corriente total. No, estoy respondiendo el chat. Dice, los ejemplos de ese PDF son los mismos que los de PDF. ¿Sí? Sí, porque lo hice en un año, después en otro, y después agregué primero hice uno de RL, después el RC, y después lo junté. Así que, básicamente, no hay mucho ejercicio para estar haciendo algunas trampas o por el estilo, por la trampa va a ser en el examen. ¿Qué sucede si cambio F? Esas son las preguntas que normalmente se puede hacer en un examen. Si cambio la F, la frecuencia, cambio el ángulo, o qué sucede si la inductancia es muy grande o muy pequeña, es valor elevado en Henry o no, y el valor de la resistencia. No hay otra cosa para, diríamos, hacer trampa o algo por el estilo del alumno. O sea, acá no hay ninguna trampa, nada. Lo que estamos viendo el análisis que sucede si cambiamos ciertos parámetros. En el caso particular, si hay transitorio o no, si cambiamos el ángulo, si coincide el ángulo de conexión de la tensión con el desfasaje entre tensión y corriente del circuito RL, no tengo transitorio. Y no hay sobrecorriente, concepto fundamental. Lo demás es para después rellenarlo. Bueno, eso sería la parte de RL, Víctor. No sé si querés que empecemos con RC o lo vemos la clase que viene. No, lo vemos la clase que viene, Lo que sí traten de ver, me parece, acá en el apunte, más adelante tienen problemas resueltos, de cierre y apertura, de carga y descarga, perdón, en alterna, con 2 mallas. Eso traten de verlo. A ver, ya te digo, son los problemitas en alterna que están resueltos en el apunte. Bueno. El problemita número... ahí está el 16. Es más de lo mismo, pero por ejemplo el 16 son 2 mallas. Son 2 mallas. El 16. Ahí lo tenemos, el 14. A ver. Después pasamos. El 14 ya medio que ya estaba hecho. El 15 sí, también. Sí. Y el 16. También. Ahí tienen uno de 2 mallas. ¿Ven? Donde tranquilamente, por los métodos que ustedes ya conocen, plantean la ecuación y resuelven. Está resuelto inclusive, ¿eh? ¿Lo tenés ahí, profe? Sí, ahí está en el... para compartir, párate. ¿Cómo hago para compartir? Se me fue. Ahí está, Víctor. Ahí está, ¿ve? Ahí tienen uno de 2 mallas, donde le hacen el tratamiento
En este caso, fíjense las mallas como han sido elegidas, y 1 y 2, como están planteadas. Plantean la ecuación de circuito, plantean la solución, ¿sí? Y después, bueno, ya determinarán el valor de las corrientes, etcétera, etcétera. Tienen que usar una derivada para determinar las constantes, ¿sí? Bueno, traten de analizarlo eso, digamos. No vamos a estar ahora leyendo parte por parte. Traten de analizarlo y cualquier duda que tengan, la clase que viene lo analizamos sobre las dudas que tengan. Entonces, eso para que vean que no solamente tenemos circuito RL de una malla, puede ser de 2 mallas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ahí hemos determinado la corriente en cada malla, ¿cierto? Y con su ángulo, etcétera, etcétera. Con su transitorio. Lo importante acá es que ustedes vean que acá no solamente estamos analizando 2 mallas en régimen permanente, estamos analizando 2 mallas en régimen, la corriente total, desde el transitorio hasta que llega al régimen permanente. Eso traten de leerlo y de interpretarlo. Y después, bueno, el 17, ya medio que lo dijo usted, profe, ya está hecho el 17. Está. Bueno. O sea, ¿Hay alguna la próxima pregunta? clase sería fenómenos transitorios en corriente alterna RC para la próxima clase. RC. No sé si hay alguna pregunta de los alumnos. ¿Hay alguna consulta? El jueves nos vemos, 18:30. El jueves 18:30. El jueves ya vamos a ver RC y las dudas que lleguen a tener ustedes de circuito RL las pueden preguntar el jueves. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Víctor. Bueno, chao jóvenes, buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao.